Le dice, madre, ahí tienes a tu discípulo, y el discípulo amado le dice, ahí tienes a tu madre, ¿sí? O sea, de doble vía. A tu hijo. Y como no hay un nombre, nosotros estamos ahí presentes como tal. Entonces es una madre, y como madre ella intercede por nosotros. Ella no es la que hace el milagro. O sea, ella habla al oído de Jesús, al oído del Espíritu Santo, al oído de Dios, pero ella intercede por nosotros. Es importante que tengamos, y dentro de lo que estuvimos hablando con Giovanni, es tendemos a poner a veces a María muy arriba, incluso por encima de la Santísima Trinidad. Y siempre está Dios, el Espíritu Santo y Jesús, y viene María como nuestra madre intercesora, para que lo tengamos presente. Debemos amarla, debemos respetarla, y nosotros la veneramos. Entonces ella siempre va a estar presente en nuestra vida, y ella estuvo presente en la vida de Jesús en todo su ministerio. Incluso esta canción me gustó mucho, y pues la encontré hace ya como un tiempito, y me encanta porque ella en las bodas de Caná le dice, bueno, se acabó el vino, y Jesús le dice, bueno, pues yo qué puedo hacer más o menos, y qué pasa, o sea, pues, ¿qué puedo hacer? Le dice, no, pues nada, pues más o menos ayúdalos, y le dice, no, pero es que no es mi tiempo. Y le dice, no, si es tu tiempo. Y se voltea y les dice, y aquí ya vamos a entrar en el tema, y ella le dice, hagan lo que les dice el Señor, que lo dice la canción, es decir, la obediencia. Y María también fue obediente con todo el plan de salvación de Dios. ¿Con cuál? ¿Con este? Entonces, la enseñanza de hoy se llama Un modelo a seguir, parte 1. Entonces, cuando nosotros seguimos a una persona, ¿por qué la seguimos? ¿O por qué nos gusta hablar con esa persona? ¿O por qué? Porque es un ejemplo y es un modelo. Sí, un modelo a seguir. Entonces, exactamente. Y cuando seguimos a esa persona y esa persona nos aporta, y me encanta esa imagen que puso Joa, es uno va creciendo. Esa persona le aporta a uno, y en algo le va a uno haciendo crecer esa semillita que quedó sembrada en algún momento dado. Entonces, vamos a hablar hoy sobre las virtudes de la Virgen, que son varias, pero nos vamos a enfocar básicamente en unas pocas de ellas. ¿Qué es una virtud? ¿Sabemos qué es una virtud? Es como una cualidad. Puede ser. Pues que está desarrollada. Sí, de acuerdo. Entonces, según el diccionario, dice, la virtud es la capacidad que tiene una persona de producir un efecto positivo, o es la disposición que tiene una persona de hacer el bien. Entonces, María siempre trajo el bien sobre las personas que lo estaban rodeando. Entonces, el primer... Una virtud también, en una persona virtuosa, influencia. Tiene un alto grado de influencia y hace que se produzca el cambio. Listo, entonces una de las primeras virtudes que tiene la Virgen María es la humildad. Entonces aquí en Primera de Pedro 5, del 5 al 10. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Pues consejo para los líderes y los jóvenes. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllese ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Entonces aquí Dios claramente nos dice que debemos ser humildes frente a todo. Cuando llega el ángel Gabriel a hacer la anunciación, le dice,
¿cómo le responde María al ángel Gabriel? Hágase en mí según tu palabra. Y le dice, he aquí la esclava del Señor. ¿Sí? Eso es humildad. Aquí la esclava del Señor. Eso es humildad de ella, es decir, me presento ante ti con los brazos abiertos para que tú puedas actuar según lo que tú necesites. Pero obviamente ella le da angustia. Pues imagínense que le digan, es que tengo este plan para ti, ella soltera, se iba a casar, virgen, y ella, pues claro, tiene sus inquietudes. Pero ella dice, así que humíllese ante el gran poder de Dios a su debido tiempo y Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Ella qué hace? Ella pregunta, pero ¿qué va a pasar si yo no conozco varón? Le dice, claro, son preocupaciones que ella tiene, pero ella tiene la capacidad de preguntar y de colocar todas esas interrogantes que tienen. Me imagino que se debió morir del susto, además encontrarse pues con el ángel, debe ser una experiencia maravillosa, pero también debe generar un poco de angustia. Y le dice, listo, pues no confió, ¿no? ¿cómo? Confianza. A ver, lo que ella tuvo incredulidad, por eso hizo la pregunta, ¿sí? ¿Y cómo? Y entonces el ángel le contestó, pero al oír la respuesta inmediatamente se levantó en fe y de manera humilde contestó, porque le bastó, solamente le bastó esa respuesta para creer, ¿sí? Pero hubo un nivel de incredulidad que está mostrando que ella, como todos nosotros somos humanos y que tenemos un nivel de incredulidad en cada acto que nosotros hacemos en nuestras vidas. Lo que hay que es cambiar esa incredulidad por actos de fe para crecer en lo que dice la palabra. Entonces, con mucha humildad, ella aceptó ese plan de salvación, ¿sí? El plan de salvación de Dios tenía que comenzar porque ella aceptara que fuera la madre de Dios. Viene la siguiente virtud que tiene María, y es el tema de escuchar y de obedecer. Entonces, ella obedece diciéndole que al Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, aquí viene un tema y va muy de la mano con la santidad, porque son dos virtudes que van muy de la mano. Entonces, ella, primero sabemos que el tema de que ella dice, hágase en mí según tu palabra, soluciona todas las dudas, le cree a Dios. Y al ella escuchar y al ella entender, como nos dice Juan Carlos, cada una de las respuestas, se empieza a alinear con el plan de Dios. Y eso es lo que Dios quiere también en nosotros, que nosotros obedezcamos. En la Biblia está el manual de la vida, que lo hemos hablado muchas veces, y ahí nos dan todas las instrucciones. Pero Dios también se vale, así como se valió de María para empezar su plan de salvación, también se vale de los hombres, pues para que nosotros podamos empezar a entender cuál es el plan que Él tiene con nosotros, pero Él necesita que nosotros obedezcamos. Entonces aquí, en la siguiente diapositiva, dice, sí, entonces, ¿dónde voy? No, perdón. Este es Santiago 1, 19, 27. Escuchar y obedecer. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada.
La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces acá vamos a hablar más adelante de la obediencia, pero nosotros al escuchar y obedecer estamos comenzando un camino de santidad, ¿sí? Y la Virgen fue santa. Prácticamente desde que nació, Dios la escogió para ser su madre. O sea, una persona muy perfecta. Entonces, ¿qué nos piden? Acá nos piden varias cosas. Tenemos que saber escuchar, ¿cierto? Y escucharla. Dios nos habla de diferentes formas. Dios nos habla aquí a través del grupo, Dios nos habla a través de una persona que nos encontramos, Dios nos habla a través de una nota que nos colocaron o el bus de enfrente que lleva un mensaje de Jesús. Dios nos habla por diferentes formas, tenemos que saber escuchar. Lentos para hablar y lentos para enojarse, ¿sí? Entonces, antes de hablar, pensemos muy bien lo que estamos diciendo, porque a veces el enojo hace que hablemos muy rápido y pues vamos a generar dolor. Todo este tema va relacionado con la santidad, porque son cambios que tenemos que tener en la vida. Cuando queremos llevar esa vida en santidad, y santidad es tener un mejor camino, una transformación en nuestras vidas siguiendo el modelo de Jesús, pues tenemos que, nos duele, eso duele, o sea, soltar hábitos, cambiar formas de pensar, salir de esa zona de confort en la que siempre hemos estado, pues también duele. Está la obediencia, está el tema de orar, también es muy importante. El orar nos sirve para hablar con Dios, para decirle a la Virgen María que interceda por nosotros y que vaya transformando. Ahí nos lo está diciendo. Así que en su vida quiten todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. Lo que pasa es que aceptar la palabra de Dios es complicado, porque es que nos hace entrar en un régimen que no nos gusta, como cuando vamos a empezar una dieta que uno está acostumbrado a comerse todas las cosas deliciosas y tú le dices, no, pero es que ya no te puedes comer el chocolate, ya no te puedes comer el plátano, si no tienes que comer esto. Eso también nos duele. Igual es cuando entramos, digamos, a conocer de Dios, a escuchar esa palabra Él quiere encaminar nuestro camino, quiere que dejemos todas esas cosas que no son buenas para nosotros y que entremos digamos, en ese camino de santidad como tal. Y para eso hay que ser humildes. Ahí se amarra también la humildad, porque es que si no lo aceptamos, si no bajamos la cabeza y decimos, sí, de verdad que esto vale la pena dejarlo, de verdad que vale la pena estar bajo la gracia de Dios, pues hay que ser humilde. Y no solamente es escuchar, sino poner en práctica. Si a mí me dicen, Marcela, es que usted es muy egocentrista, usted es muy soberbia y vale la pena ser así, pues empecemos a dar esos pasos de cambio, porque van a traer más beneficios a nuestra vida. Pero pues si no lo hacemos, vamos a seguir caminando y nuestra vida va a seguir tambaleando como tal. Entonces hay que orar para ese tema. También la santidad va muy amarrada del perdón, ¿sí? Hay que perdonarnos a nosotros mismos, hay que perdonar a Dios, hay que perdonar a los que nos han generado dolor. Hay que apartarnos de las tentaciones, hay que apartarnos de los deseos de la carne, hay que ser justos, y pues para todos estos cambios implicamos sacrificios y cambios. Entonces la Virgen era una persona santa y es un modelo a seguir, porque ella pues iba a tener supuestamente una vida normal con su esposo José, pero pues Dios le cambió el camino. Le dijo, no, mira, te tengo escogido para esto. Ella con humildad acepta, con humildad obedece y empieza a tener un camino de transformación y de cambio. Entonces, una de las virtudes que nos invita que podemos imitar de la Virgen es la santidad, y esa santidad es poder aplicar lo que nos dice aquí la palabra en Santiago 1, que es súper importante, y también tener presente, digamos, como estos tipsitos que les estoy dando para tener una vida como más correcta. Y cuando saqué esta parte de la santidad y leía estos tips, es el Padre Nuestro, tal cual el Padre Nuestro. O sea, es orar, es perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y pues cuando Él nos dice hágase, hemos dicho que aceptamos la voluntad de Él, también implica hacer esos cambios, esos sacrificios, porque es que la voluntad de Él no es la voluntad de nosotros. Entonces esa oración del Padre Nuestro
aplica perfectamente para este tema de santidad que nos invitan pues a seguir como la Virgen. La otra virtud, yo voy por Perdón. Sí, hay una parte importante. dale. ¿Qué fue lo que le dijo la Virgen al ángel cuando respondió? Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Significa que no lo decía. Acepten con humildad la palabra de Dios. No, que sea sembrada en mi corazón. Eso fue lo que hizo la Virgen al proclamar esa palabra. Hágase en mí según tu palabra. Ella cogió la palabra y la sembró en su corazón y la comenzó a aplicar en su vida. Por eso vemos que ella era muy sabia en muchas cosas, tremendamente sabia. Cuando uno entiende la palabra de Dios, y creo que el grupo lo ha aprendido, y la mete en el corazón, y los corazones dentro de uno mismo, dentro del espíritu de uno comienza a ver los cambios que comienza a formarse en su vida. Buenos cambios, cambios positivos. Se apropia de la palabra. Se apropia de la palabra. Quiero aclarar esto. Dale. Hablando de la palabra que dio Santiago, pues de una u otra forma de la Virgen, porque es que Dios no escogió a cualquier persona, sino tenía que escoger una persona que fuera, exacto, uno especial y dos, que fuera también, digamos, congruente con la forma de vida que él esperaba de una madre de su hijo encarnado. Y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros como creyentes. Asistimos al grupo de oración o asistimos a iglesias y escuchamos, y algo que decía muy importante Santiago y que lo repito mucho acá en el grupo de oración, y es aplicar los conocimientos a nuestras vidas. Eso es la sabiduría. Pero a veces nos pasa esto, nos pasa que sabemos cuál es el conocimiento, no lo aplicamos y nos ponemos una máscara. Esa máscara puede ser fácil, la de la izquierda es fácilmente reconocible para los demás, que tienes una máscara puesta porque hablas de una forma, pero actúas de otra. Y en la máscara de la derecha, que es una máscara que otras personas no podrían ver, es cuando te engañas tú mismo. Y es cuando quieres actuar de una forma y no lo haces, sabiendo que tal vez no es la forma correcta de hacerlo. Entonces, pues digamos que ahí hace parte también de la palabra de Santiago. Más adelante vamos a ver otro tema, pero aquí todos somos discípulos. De alguna u otra forma, tú con tu testimonio puedes estar edificando una vida, consciente o inconscientemente. Entonces es súper importante porque Dios comienza a transformar la vida, pero no solamente quiere transformar tu vida, sino que a través de tu transformación quieres que transformes otras vidas. Y no te va a dar tiempo. Puede que te dé tiempo, pero hay momentos en los que tú arrancas y de una vez te mandan al agua y tú dices, miércoles, pero pues yo hasta ahora estoy empezando, ¿qué hago? Entonces es súper importante, lo que dice Giovanni es súper importante porque nos toca ser muy coherentes y muy cuidadosos, que nos vamos a equivocar, claro, porque pues es que somos seres humanos, pero nos toca tener siempre muy presente que somos discípulos en todo momento. En todo momento nosotros estamos, prácticamente ese es nuestro llamado, servirle a la gente. Y qué mejor servicio que decirle, mira, la solución está con mi mejor amigo que es Dios, ¿sí? Entonces, tener muy presentes que nosotros somos discípulos, no solamente acá, sino que en la buceta, en el banco, en el almuerzo, de un momento a otro se presentan las personas que necesitan que Dios te las pone ahí porque son citas divinas, como yo digo en ese momento. Entonces siempre vamos a ser discípulos consciente o inconscientemente. La otra virtud que tiene María es la paciencia. Esto lo vemos en estos dos escrituras. Entonces, Salmo 37, 7, 9. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Listo, y el otro es
El otro es Proverbios 25:15. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Entonces acá María acepta el plan de salvación de Dios, empieza a caminar con Jesús, con los discípulos. No es que se mencione mucho a María, digamos en el Evangelio de Juan son 21 capítulos, solamente la nombran 2 veces, pero sí hay una claridad de que ella camina con Jesús en todo momento. Y ella es paciente, o sea, yo con esta enseñanza yo decía, ver a María primero, la paciencia, se pierde y la encuentra en el templo, ¿cierto? Y entonces le dice, ¿tu hijo dónde estabas? Y le dice, pues en la casa de mi padre. Imagínense cómo le debió tocar tomar aire, ser muy paciente, muy prudente, porque esa es otra virtud pues que no la vamos a tocar ahorita, pero tomar aire y decir, listo, lo espero a que él termine de enseñar y arrancamos nuevamente. Ver cómo se burlaban de su hijo, ¿sí? Ver cómo se burlaban, no le creían, lo cuestionaban. Después todo este proceso de ver, porque creía en el plan que Dios tenía perfecto armado, ver cómo su hijo fue maltratado de una u otra forma, porque ver cómo sufría también, porque pues sabía que su hijo estaba sufriendo a pesar de que era Dios encarnado en el hombre, saber que estaba sufriendo, porque sabemos que sufrió en el huerto de los olivos, que le dice a Dios también, ayúdame a pasar esta copa, pero ver que esta madre está sufriendo y esa paciencia que ella tuvo para que Dios pudiera llevar a cabo su plan de salvación. Y lo dice claramente. Devuélvete un momento, yo en el salmo para el otro lado. Quédate quieto en la presencia del Señor. O sea, ¿quién lo sostiene a uno en esos momentos en que uno está impaciente, en esa angustia, en esa tristeza, en eso que uno quiere como tomar todo el control para ver cómo es? Simplemente, si uno se queda quieto, Dios es el que lo fortalece. Yo creo que Dios estaba rodeando a María con el Espíritu Santo, con todo, para que ella pudiera soportar ese dolor, ver la agonía de su hijo en la cruz. O sea, debe ser un tema demasiado fuerte y de mucha fortaleza y de mucha paciencia mientras pasaba todo esto para que él resucitara y se haya completado el plan completo. Hemos dicho, si hubiera llevado completo ese plan y que hubiera triunfado sobre Satanás. Entonces, y espera con paciencia a que él actúe. Dios actúa. Dios terminó actuando de forma perfecta con su hijo. Y Dios siempre va a estar ahí con nosotros, sosteniéndonos como sostuvo a María. Pero la paciencia de María, siempre que estemos impacientes, pensemos en cómo ella tuvo que soportar tantas cosas, especialmente ese momento prácticamente de la pasión, la coronación, los latigazos, que si ustedes leen cómo fueron los latigazos, es una cosa impresionante verlo en la cruz sufriendo y esperando, y que él le haya dicho, Padre, ahí está. Entonces recordemos esa parte, tener paciencia, que Dios nos está sosteniendo y nos está en control de todo, para llevar ¿qué? Para darnos la respuesta. Ahí me das a pensar que más del dolor que ella pasó, yo creo que ninguna persona en esta tierra. Y ella ni siquiera conocía a Dios para ver lo que Juanca dice. O sea, ella solo le bastó que el Espíritu Santo le dijera, confía, y ella confió hasta el último momento, porque imagínense ese dolor de no ver a su hijo, todo lo que vio, los latigazos que se burlaron, todo lo que están diciendo. Estoy como viendo cada parte de eso y dice, uno de verdad, uno no ha sufrido nada, y mira todo lo que sufrió la Virgen, y fue paciente y esperó, y llegó la consagración. ¿Ustedes saben quién es María Angélica Araujo, la esposa de Felipe Gómez? Sí. Bueno, resulta que yo estoy en un rosario con ella y el hijo menor de ella le dio un cáncer en el ojo, chiquitico, y ella dice, en los momentos de impaciencia en que me dan a mí el diagnóstico, en que me dan a mí que pues mi hijo tiene cáncer en el ojo, que puede perder el ojo, que tiene que hacer esto, que los tratamientos, muchas cosas,
ella en ese rosario nos decía, yo lo único que decía es, si la Virgen pudo esperar con paciencia, soportar este dolor, yo le pedí a ella y le pedí a Dios, ayúdame, que si ella pudo y tú la sostuviste, me va a sostener a mí. A mí ese testimonio me llamó, no, me importó mucho en ese momento y se me viene ahorita a la cabeza. Ella decía, no hay dolor más grande que el que vivió ella. Y si ella lo vivió, ella sabe lo que yo estoy viviendo y ella me está ayudando y me está intercediendo por mí. Y yo sé que así como Dios la sostuvo en ese momento, también me está sosteniendo porque ella está hablando por mí. Ella siempre hablaba de la intercesión. Entonces tengámoslo presente en esos momentos en que uno dice, no puedo más, estoy agotado, estoy asfixiado, ¿a qué hora se va a terminar todo este rollo? Pensemos en ese momento que Dios finalmente cumplió con su propósito y se glorificó en absolutamente todo porque rompió, por dicho, sacó del estadio, como digo yo, su plan de salvación y dejó callados a muchos y con arrepentimientos a muchos. Entonces tener presente esos momentos que vivió la Virgen María, tener presente la paciencia. Cuando ella presenta al niño Jesús ante Simeón, Ante ella Simeón. dice, una espada atravesará tu corazón. Sí, de acuerdo. O sea, todo lo que Todo. pasó María y lo que pasó Jesús lo decían los profetas, los Ujú. sabios. De acuerdo, Así tienes que toda la razón. el que tenía fe en ese momento, pues aceptaba todo eso, con paciencia, con humildad, con voluntad. Con voluntad, escuchando y obedeciendo, tienes toda la razón. ¿Cómo se ve reflejada la paciencia en nuestras vidas? Entonces hay una paciencia en relación vertical, que es nuestra relación con Dios, y a veces pasa eso. ¿Cuántas veces somos impacientes por una oración que no llega? ¿Cuántas veces somos impacientes por una bendición que pensamos que debe ser para nosotros y no es? Y ahora la paciencia a nivel horizontal, en nuestras relaciones horizontales con el prójimo. Y por eso puse al Chavo, porque siempre dice, es que no me tienen paciencia. ¿Cuánta paciencia le tienes tú a tus vecinos, a tus hermanos, a tu familia? Y eso nos demostró también la virtud de la paciencia con Dios y con sus prójimos. Listo, la otra virtud de la Virgen es la caridad. Entonces, si quieres, La caridad es 2 Corintios 8 del 1 al 15. Entonces dice, un llamado a dar con generosidad. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pero puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. entonces ¿verdad? aquí- Quiero meter la cucharada aquí. Falta un pedacito del texto. ¿Sí? ¿O vas a hablar? Mira, es que ese ejemplo que tenemos acá. Ok, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo, sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en querer hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados.
Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Nana, ¿no crees que ahí está reflejada la capilla? Total. La paciencia de la capilla, la forma como llegó las ofrendas, que la capilla nos mostró nuestra fe, porque faltaba mucho, pero con fe comenzaron a llegar las ofrendas de una forma que nadie se imaginaba. Con fe llegaron los amigos de Chiqui, otros amigos, a apoyar. Todo lo que pasó ahí en la capilla, ahí está reflejado. Paciencia y entregar con fe, dar con fe. Sin esperar nada a cambio. sin esperar Aquí en la nada. caridad. Discúlpame. O sea que yo iba a intervenir por eso, porque veo una contradicción cuando dice ahí en Corintios que si tú le das al que no tiene ahora, más adelante, él va a tener, y si tú no tienes, él te va a dar. Entonces ahí tú le estás dando pensando en recibir. Y cuando uno da con fe, no puede pensar en recibir, uno simplemente da por vocación, No espera nada. sin esperar nada a cambio. Lo que pasa Porque es- ahí Corintios manda a esperar. Lo que pasa es que, por mí. sabes, ahí hay una cosa y es que tú siempre, así, mejor dicho, lo que tú dices está bien. Lo que pasa es que cuando tú das sin esperar nada a cambio, Dios te lo va a retribuir por otro lado, ¿sí? O sea, Dios te lo va a retribuir por otro lado. Dios siempre compensa a la persona que tú ayudes. Con lo que tú menos esperas, Él siempre te va a recompensar por algún lado. Así, mejor dicho, acá dice que yo lo enfoco es por ese lado. O sea, tú das y por algún lado, sea esta persona o sea otra, te va a recompensar lo que tú estás entregando en el momento en En que lo algún momento que necesites. tenga una Yo como lo necesidad veo más es adelante. así, no es que tú lo esperes, sino que cuando, o sea, tú también, si vas a caer o algo, él no te va como a dejar caer ni abandonar. Porque cuando uno lo da pensando que realmente sí va a dar, o no lo da pensando que lo necesito más, pues ahí es donde entra como el egoísmo, pensaría yo. Y dar no solamente es dar alguna ofrenda, es dar tu tiempo, dar un buen consejo, Una palabra. crear el equipo de trabajo para concretar la obra. Todo eso que Sí, se no es busca- plata, es Es el pan de No, cada es lo día, que se el da, amor, independiente de el- cualquier cosa que sea. Pero es que esta es la frase que dice, ocupa de mis cosas que yo me ocupo de las tuyas. Amén. Yo creo que ese es el enfoque perfecto. Mira, tranquilo, simplemente tú, porque todos somos instrumentos de Dios, yo creo que hay que verlo así. Somos un instrumento, entonces damos lo que podemos para construir un mundo mejor, para ayudar al otro. Y eso redunda en bien para nosotros. Y la palabra caridad se vio cuando se inició ese proceso en la capilla, cuando vimos el resguardo indígena necesitado de mostrarles ese ser que es Dios, que los puede acompañar para protegerlos, porque estaban sin Dios. Entonces uno veía en ese resguardo la necesidad de enseñar las buenas nuevas. Y ahí está la caridad. Hay una definición que encontré, porque normalmente cuando hablamos de caridad uno asocia eso, a entregar algo, a dar algo, sobre todo bienes, es lo que más que todo se viene a la cabeza de las personas. Pero en esta definición dice, consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. A eso también se refiere la caridad. Y es un amor desinteresado, ¿sí? Es un amor desinteresado, como de desapego también en esa parte. Y María del transcurso de la, digamos, no solamente en ese momento, sino después de todo este tema, nos ha entregado su amor de una forma desinteresada. O sea, es sentarnos y hablar con María y como me sentaría yo a hablar con mi mamá hoy en día. ¿Sí? Es ese amor desinteresado donde ella recibe, donde ella escucha, donde ella dice, listo, tranquila, que yo voy y le hablo a Jesús al oído, pues para ver cómo te podemos ayudar. Es ese amor que ella siente por nosotros.
así como ella amó a Dios desde el primer momento y le dijo, listo, acá estoy, haz en mí según tu palabra. Y ella dice, listo, yo también quiero entregar ese amor que yo sentí en ese momento, también nos lo está desbordando hacia nosotros en bendiciones. Esa es la caridad. Y por último vamos a hablar de la obediencia. Ella fue obediente desde el primer paso, desde el primer momento. Le dijo al Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, primera obediencia. Segunda, que nos lo demostró ya en hechos, fue que les dijo a las personas que estaban en las bodas de Caná, haga lo que les dice Jesús, ¿sí? O sea, ser obedientes. Y ella nos invita a ser obedientes en todo lo que nos pide a Jesús. Incluso hubo algo muy bonito que encontré acá y decían, nosotros los católicos tenemos el tema de las apariciones de la Virgen, y la Virgen en ningún momento dicen que la amemos a ella, sino que amemos a su Hijo, ¿sí? Entonces me pareció un mensaje muy lindo, porque ella nunca se pone por encima de Jesús. Ella siempre respetó como esa figura de Dios, fue obediente a su plan de salvación, sabía que fue escogida y no, como decía Giovanni, como cualquiera, sino ella era la elegida, ella era ella. Y ella en todo momento, hasta hoy en día, con los mensajes que llegan de la Virgen, ella pide que amemos a su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros obedecemos, seremos bendecidos. Y Dios nos da diferentes instrucciones por diferentes medios, pero es que nosotros somos rebeldes, nosotros somos tercos, y si entramos en el camino de la santidad nos va a quedar más fácil escuchar esa obediencia. A Joel le dijo, mira, tú vas a lograr, no me acuerdo qué ciudad era la que se iba a tomar, dijo, si le das 7 vueltas, tú lograrás conquistar. Él lo obedeció y logró conquistar esta ciudad. A Moisés le daba instrucciones, mira, si el pueblo le dijo, pone el bastón sobre el mar rojo, y el mar rojo se abrió, ¿cierto? Entonces, si obedecemos por cosas ridículas, bobas o penosas que nos den y hacemos caso, pues Dios nos va a respaldar y nos va a bendecir. Y hay un texto en la Biblia que me gusta mucho sobre la obediencia. Deuteronomio 28. ¿Está acá? Sí. ¿Es ese? ¿Es este? Sí. Es que acá dice 2 Corintios. Es que me equivoqué. Listo. Entonces, Es- acá claramente nos dice que si obedecemos, estas son las bendiciones que llegarán a nuestra vida. No, es 28, Deuteronomio 28. 1 y Entonces, 2. este versículo es Deuteronomio 28:2 para los que lo quieran tener presentes. Dale. Es poderosísimo. Antes de leerlo, quería también adelantarles un poquito de lo que va a ser la parte 2, y es que piensen esto cuando hablen de María, la obediencia, que a veces no es tan textual, pero las personas que son madres hagan este ejercicio. ¿Qué pasaría si ven que su hijo le están pegando delante suyo? ¿Qué haría una madre en ese momento? Iría a defenderlo. Y la obediencia de María tuvo que guardar pacientemente todo ese sufrimiento, mientras el calvario que tuvo Jesús, pero siendo parte sobre todo de la obediencia, porque sabía que ese era el propósito de su hijo. A mí me parece que todo se encierra en la virtud de la Virgen, me parece a mí que es en la fe. Que fue la persona que tuvo más fe, es la primera persona que tuvo fe. Que por fe tuvo paciencia, humildad, esperó siempre, porque ella sabía. ¿Sabes ella también? tuvo mucha fe. ¿Sabes por qué? Principalmente porque estuvo llena del Espíritu Santo. Porque Hay confianza. Mucha fe, sí. Pero Porque por encima de todo yo creo que es el amor puro también de madre hacia él, y su corazón como también lo tenía pues destinado a lo que estaba pasando, ¿no? Ok, voy a leer Deuteronomio 28, 1, 2. Bendiciones por la obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas.
Tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Pero también, capítulo siguiente, si desobedeces, te muestra todo lo que le va a pasar a él. Entonces, ¿qué hizo María? La María fue obediente, dio el sí, y ella lo que hizo fue cooperar para que Dios pudiera llevar a cabo su plan de salvación. Y ella nos invita a que hagamos lo que Dios nos dice que hagamos, que no seamos rebeldes, que escuchemos, y así pasarán nuestras vidas, que seremos bendecidos. Coloquemos primero a Dios por encima de cualquier cosa y todo el resto de cosas vendrán por añadidura. Eso también lo dice la palabra. Y María, hemos dicho, si vemos las añadiduras, María creyó, tuvo fe, y el Espíritu Santo le dio para tener paciencia, le dio, como he dicho, le dio esas añadiduras que ella necesitaba para ser fuerte y estar bien sostenida en los años que acompañó a Jesús. María es un modelo a seguir, y María permite que, si estamos así de chiquiticos, vayamos creciendo y creciendo en fe, sosteniéndonos, teniendo presente que ella ella intercede por nosotros y por nuestras peticiones, así como cuando escriben en el grupo, oigan, por favor, una oración por la nietecita de Amparito, por los sobrinos de Sarita, por William. Pues así mismo podemos también pedirle a María que interceda por nosotros, porque ella le habla al oído a Jesús. La obediencia en nuestras vidas. El primer paso de la obediencia, escuchar. Porque, como dice la palabra, algunos escucharán, pero no todos entenderán, ¿no? Y el segundo, esto. ¿Cómo llegan a ti esas palabras? Y cómo tú también las, digamos, no solo las recibes, sino las das a otros. Entonces hay dos formas, y hay dos formas de decir las cosas. Porque en la Biblia vemos Dios de castigo o un Dios justo y bueno, ¿cierto? Y así mismo pasa con con lo que escuchamos y le transmitimos, que es lo importante. Cómo tú transmites lo que escuchas y ese conocimiento que vas adquiriendo. ¿Lo haces de una manera obligada o lo haces de una manera del amor? Que esa es la más importante, el amor ante todas las cosas. Dale. Bueno, aquí hay es una parte muy importante, porque hay una controversia tanto en las personas de diferentes religiones como inclusive dentro de la misma religión cristiana. Y es, primero somos cristianos todos porque somos creemos cristianos en Cristo. Lo que pasa es que hay unos que son protestantes y otros que son católicos. Entonces está entre adorar, venerar o ignorar. Los dos polos, que en este caso es adorar e ignorar, digamos que son los más complejos. ¿Qué es adorar? Es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. ¿Qué es venerar? Sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa, a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. ¿Y qué es ignorar? No hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. Y así como empezó el mensaje Marce, que hablaba que hay personas que ponen, digamos, para el estudio de la segunda parte, estuve revisando varias prédicas de digamos, personajes católicos. Inclusive me pareció curioso escuchar que decía que somos más marianos que católicos. O sea, está poniendo de una u otra forma, siento, la Virgen por encima de la Trinidad, que es lo que hablaba Marce. Entonces, el Papa Francisco habla también de eso, de que a María se le debe venerar. Esa es la forma correcta de, digamos, de nuestra relación con ella. No ignorar, porque también hay otras religiones, hay otras tendencias, hay otras personas que dicen que María no fue importante, simplemente
cumplió su papel y ya, pero si vemos la palabra, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, vemos las escrituras y de pronto analizamos más profundamente esa parte, nos vamos a dar cuenta de verdad de la importancia que tiene María en la vida de nosotros. Y como dice el Papa, más que reina, más que señora, más que cualquier otro nombre que se le pueda llamar, María es madre. Primero fue madre de Jesús, después es madre de la iglesia y termina siendo madre de todos nosotros. Madre de todos nosotros, porque Jesús nos lo entregó en la cruz. Ahí estábamos nosotros. Desde ese momento estábamos nosotros. Ajá. La forma correcta es venerarla y vamos a ver un poquito unas palabras muy interesantes que explica mejor, pero eso va a ser la segunda parte, les adelanto, que habla de latría, dulía y perdulía, y vamos a ver qué significan cada una, y de hecho esa palabra hiperdulía existe únicamente por la Virgen María en el catolicismo. Entonces vamos a ver eso. Y este programa continuará. Pero sí estamos claros que a Jesús es que se debe adorar. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Pues en general a eso se refiere letría, que es a la Trinidad, a Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y ya ahí empieza lo de dulía y perdulía. Entonces, bueno, este era el mensaje que les traemos para hoy. Es un mes súper lindo de la Virgen. Tenerla siempre presente como un modelo a seguir. Nos edifica a todos, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y bueno, interiorizar todas estas virtudes para que nosotros podamos vivir en santidad, que es lo que Dios quiere que transformemos nuestras vidas. Amén. 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 ¿Alguien quiere compartir algo más de esta enseñanza o...?